Desde luego es muy extraño. Por una parte, es casi ciencia ficción. Todos tememos a la muerte y cuestionamos nuestro lugar en el universo. La tarea del artista es no sucumbir al desespero, sino buscar un antídoto para el vacío de la existencia. Y usted tiene una voz clara y potente, no sea tan derrotista. Remiendos Podcast, parchando rotos, surciendo ideas. Dios. Te nombro hombre, y al hondo mar que llevas dentro, lo llamo miedo. Bueno, estamos aquí una vez más, gente de la internet, pillines, gomelos, ñeros, neas, gente de toda Bogotá. Estamos acá una vez más en Remiendos y esta vez tenemos un invitado estelar porque tenemos al señor Mateo, Remiendos Podcast. al calavoz introductorio de este canal, que mucha gente ha preguntado quién es. Pues la tenemos acá el día de hoy, el señor Mateo Bastidas. Casi. No me acuerdo de su apellido. López Bastidas. El señor Mateo López, estudiante de filosofía, amante de la literatura y de los libros largos. Él se leyó El Quijote, se leyó, ¿qué más fue? Se leyó otros libros grandes, ¿qué más se leyó? Algunos clásicos me gustan, La Divina Comedia, Guerra y Paz. Todo un bloque, ¿no? Ese libro. Una dedicada al conocimiento, como decía Antonio Escotado. Entonces, bien, estudiante de letras, amante de la literatura, de las humanidades y vividor consumado por Falso. Sabina y Charly García son unos pendejos a la de este man, una persona recorrida. Entonces, vamos a estar hablando el día de hoy. ¿De qué vamos a estar hablando, güey? Sobre el miedo. Creo que en efecto hay algo de miedo al expresar la voz. Un poco tiene que ver con el lema del podcast, ¿no? Hay mucho por decir, pero a veces es complicado decirlo. Y pues nada, parchando rotos un poco, vamos a abordar ese concepto súper interesante. Eso es, y un poco también vamos a estar, hoy venimos re académicos. Pues yo personalmente vine re académico porque traemos la de libros, porque mucha gente ha escrito sobre el miedo. Es más, ahorita esto está siendo grabado en las instalaciones de la Universidad de La Salle en Chapinero, y ahorita está acá en la biblioteca donde estamos grabando esto y me enteré que incluso hay un diálogo, pues no sobre el miedo, pero sobre el valor, la valentía, el laques de Platón. Entonces, ahí tenemos desde la antigüedad el referente y vamos a estar charlando de muchas personas que tocan el tema, de muchos temas, de muchas referencias a la cultura popular también. Para arrancar, y como la gran sombrilla que nos va a estar arropando en esta lluvia de ideas, va a ser el señor Wolfgang Sosowski, sociólogo, que tiene un libro que se llama El Tratado sobre la Violencia. Vamos a estar respondiendo también un par de preguntas, vamos a estar pensándolas. Pero la pregunta central es si el miedo, o sea, ¿qué pasa con el miedo? Porque muchas veces uno escucha que el miedo se supera, ¿no? Es como que es la frase cliché, la frase hecha de la cultura popular del superhéroe, ¿sí? Superar, sí. Pero vamos a ver que el miedo no es como algo que se pueda superar, y pues como que está ahí muchas veces echa raíces y encarna cual uña sin cortar en el pie, en el dedo gordo, y duele. Entonces, un poco la definición que nos va a dar Sosowski sobre el miedo, pues no vamos a citarlo como tal, pero vamos a estar refiriendo a algunos apartados. Y él dice: el miedo se apodera de la víctima. No es que el hombre tenga miedo, sino que el miedo lo tiene a él. Entonces, de ahí podemos empezar a delinear la idea, porque no sé si usted alguna vez ha experimentado, o sea, no vamos a hablar acá de cosas tan personales como decir cuál fue su momento, pero si alguna vez lo ha experimentado, ¿sabe usted? ¿Cuándo el miedo me ha tenido a mí? Sí, es más, si lo sabes porque se hizo consciente. Entonces, sí, por supuesto. Digamos que en esa afirmación que hace Sosowski también se da como un miedo casi sustancial en el que uno se vuelve atributo, ¿no? Es decir, uno se manifiesta a través de esa sensación que, desde mi perspectiva, tiene mucho que ver con la condición de vulnerabilidad, con la condición netamente humana. ajá.
Entonces, claro, yo creo, yo he tenido miedo un montón de veces, tengo miedo de muchas cosas, soy consciente de mi temeridad frente a cosas, ¿no? Pero claro, también tengo algunas anécdotas particulares en las que tal vez esa descripción de Sofsky también como el aje, como el temblor, ¿no? Ese que coloquialmente se dice que de azul, porque tiene que ver con el frío, con una sensación muy corporal además. Sí, parten de situaciones inesperadas también, que tienen que ver con una transgresión sobre una especie de comodidad. Hay un verso de un poeta que usted y que yo conocemos, porque es el señor Felipe Donoso, radio escucha de este programa fiel hasta el cansancio. Y él tiene un verso que tal vez yo le solicité que lo enviara para que vamos a suponer que no pasó. Yo le solicité que enviara ese verso leído en su voz, sin embargo, pues va a estar como cabezote de este capítulo, porque pues usted ya está en todo el capítulo, entonces vamos a cambiar el cabezote hoy. Y él va a estar leyendo ese verso. El verso que estoy refiriendo es de un poema que él tiene en su libro El Reino del Hombre. Y ese verso dice, es un poema de 3 líneas que se llama Dios, ¿sí? Un poco la idea es que el hombre lleva dentro un gran mar y a ese gran mar se le llama miedo, ¿sí? Entonces, Tremendo. la idea un poco a través del verso de Donoso es pensar eso, ¿no? Que uno muchas veces dice, no, pues es que en ese momento me dio miedo, si no me atracaron y me entró el miedo, si yo Ujú. fui a hablar con tal persona, a arreglar tal asunto y me entró el miedo. Pero entonces, ¿qué tal si cambiamos esa concepción y empezamos a ver el miedo como algo que nos habita y como algo que está ahí permanentemente y de vez en cuando se desborda, como cual lago cuando llueve y se sale de Sí, sí, sus sí. de su cauce o río que se sale como de su curso? Pero siempre hay un miedo ahí, es como un miedo intrínseco, ¿no? Algo que siempre está desde adentro, que amainamos y dejamos, y vemos que se va a regar y como que lo tapamos y miramos por otro lado, nos vamos por otra parte, pero siempre está de fondo ahí. Aunque hay miedos aprendidos, ¿no? Creo que en parte, tal cual, digamos que la analogía del agua hacia el punto de desborde funciona, pero tiene que ser llenado por una especie de lluvia de tormenta exterior. Y hay miedos que se aprenden desde cero, muy, muy a propósito de las fobias, por ejemplo. Entonces uno aprende la reacción de una persona que tiene fobia frente a algo e inmediatamente queda, y es también como una especie de aprendizaje para mantenerse bien, para mantenerse cómodo, para evitar la vulnerabilidad en todo caso. Vea que eso, o sea, esto parece ensayado, pero no, es que la confluencia, la afinidad intelectual la que es brava. Eso lo preparé un poco también con una lectura que tiene la señora Marta Nussbaum, sí, es Ujú. como filósofa, gran filósofa, Sí, maestra, pensadora. Ella es como muy transversal, ¿no? Como que no hace filosofía solamente como teórica citando a Platón y ya, sino que cita un montón de casos, psicología, sociología, trabajo social, incluso cita como, no, tal caso en Nueva York con un niño que no sé qué, ¿sí? Entonces ella se va a la literatura antigua, un poco, pues más que antigua, helenística, y ella cita a Lucrecio. Entonces ella dice, bueno, el miedo, bueno, ella dice, también tiene un concepto precioso, y es que ella dice, nosotros como sujetos políticos vivimos bajo el imperio de la ley, sin ujú, embargo, vivimos atrapados en esta sociedad actual por una monarquía del miedo. Entonces está el imperio de la ley que se sustenta en una monarquía del miedo, donde el miedo tiraniza nuestras vidas como sociedad y como sujetos democráticos. Y el miedo político, el miedo colectivo termina por anular la democracia. Y ya se pregunta entonces de dónde viene ese miedo colectivo, esa sociedad asustada, ¿sí? ¿De dónde viene? Entonces ella se remonta a Lucrecio, y Lucrecio en su libro De Rerum Natura, ¿sí? La naturaleza de las cosas, que es como el gran libro de Lucrecio, ujú. el tipo se piensa eso y dice como la naturaleza del miedo es que viene desde cuando nacemos, porque el bebé es un sujeto que sabe lo que quiere, su cuerpo sabe lo que necesita, lo que quiere aprender y no puede. Y lo único que puede hacer es estirar su muy finito y limitado cuerpo y berrear, ¿sí? Y gemir y ser incomprendido. Esa es la naturaleza del miedo que proyectamos siempre, ¿sí? No poder Sí, alcanzar las cosas que queremos y no poder nombrarlas y que los otros nos miren con esa cara de lástima y nos digan ya va a pasar. Esa es la naturaleza del miedo. Muchas veces las pesadillas de adultez o ya de edad normal consisten en eso, ¿no? Que uno no puede moverse. Ella dice, es por eso. Porque Lucrecio dice que uno replica esa experiencia infantil neonatal de sí. querer coger algo y no poder.
y querer moverse y no, y nadie me entiende, y como que no puede gritar ni siquiera, ¿no? La idea está de tengo, ¿cómo era? No tengo boca y quiero gritar, ¿no? Ese famoso Sí, escrito, sí, ¿no? sí. Entonces hay como esa imposibilidad. Y ella va a decir eso, ¿no? Ella va a decir que genéticamente también, y yo afortunadamente conozco a una persona que está ahorita cursando estudios de genética, y le pregunté eso, le pregunté cómo puede haber una fobia, porque ella dice, el miedo es o sea, el miedo es genético, sí, es la primera fobia genética, algo así dice. Es una herencia también de supervivencia, ¿no? No sé si aplique únicamente, digamos, conforme a lo que está diciendo a los seres humanos, pero quizás este bebé cachorro, este cachorro, ¿no? Tenga que, o sea, sea para él como reflejo tener presente que efectivamente no puede hacer lo mismo que hacen en la manada, tal vez. Entonces ahí vemos que el miedo nace políticamente, no Y nace del otro, genéticamente, y genéticamente. Ah, claro. bueno, yo le preguntaba, como les decía, yo le preguntaba a esta persona, pues no es genetista propiamente, pero está adelantando estudios para entrar a una universidad Genial. prestigiosa. Y me decía, yo le pregunté como, bueno, ¿se puede heredar el miedo? Así como pregunta humanística a un médico. Y esta persona me respondía, no. Pero se han pues hecho observaciones en casos aislados, por ejemplo, que eso también lo cita Nussbaum, en gente que es descendiente, por ejemplo, de los supervivientes de Auschwitz. Esta Ok. gente hereda como ciertos patrones de crecimiento en una cosa que se llama la amígdala, que es una parte del Ujú. cerebro que pues es la que controla las emociones como impacto y alto choque. Entonces esta persona me decía, o sea, hay casos aislados donde los supervivientes de Auschwitz tienen un patrón de crecimiento que les genera a sus descendientes una amígdala más grande, por lo tanto tienen mayor capacidad de tolerar estrés y miedo. Entonces usted no puede, como si heredar el miedo, o sea, no es como que usted vea un soldado y como que se mal viaje, sino que usted tiene una mayor capacidad de resistencia frente al impacto y a la Ok. violencia. Pues en estas personas eso ha sucedido. Entonces como que ahí hay una resistencia. Pero entonces ahí viene un poco y le quiero preguntar eso. O sea, ¿podría realizar usted una distinción entre el miedo individual y el miedo político? Porque la experiencia del miedo es objetiva finalmente, ¿no? O sea, esos miedos no son los mismos Sí. míos. Pero ¿cómo lo conecta usted ahí? Sus miedos, los miedos de Mateo, son los mismos miedos de los bogotanos, por ejemplo. Tal vez en alguna medida lo son, digamos, en el sentido de la correspondencia o la reacción frente a ciertas acciones. Me hace pensar ahorita un poco con esa pregunta en esto que sucedió en el 2019 durante el paro nacional, una especie de miedo colectivo que pues además se esparció súper rápido por los conjuntos en Bogotá, que tuvo un impacto político tremendo, que Sí. se desconocen incluso sus orígenes hoy, ¿no? Y es una reacción similar en relación con todas las personas. O sea, yo recuerdo que la mayoría de personas lo que hizo fue, como no pueden abandonar el lugar, pues armarse. Entonces, bueno, vamos a recibir a estas personas que se están metiendo a los conjuntos, que posteriormente se volverían meme y demás, y vamos a defender lo que es nuestro. Ese miedo fue reactivo de una manera muy pues, netamente política, muy similar, ¿no? Un miedo muy bogotano en ese sentido. Por supuesto, hay otros tipos de miedo que tienen mucha relación, pero uno siempre que entabla, por ejemplo, una conversación frente a cómo reaccionaría usted, qué sé yo, ante un robo, ante un asesinato posible, frente a Un algo, tiroteo. un tiroteo hacia algo que transgreda de pronto lo que mencioné anteriormente, esa comodidad. Y las personas tienen respuestas diferentes. Incluso está aquel que dice que no le importaría, que pues Hay gente toda ficticia que dice que no, yo me le mando al ladrón y eso, yo me es defiendo, pura yo paja. está el que corre, está el que entrega todo, está pues Hay gente que se choquea, ¿no? Yo tengo familiares, alguna claro, vez presencié un incendio, yo iba al lado de una ferretería y una vez se encendió. Y pues yo estaba con un familiar y esta persona, yo pensé que iba a salir corriendo y se quedó pasmada enfrente del sí, vidrio de la ventana y se quedó pasmada en blanco. Y yo le dije, bajemos y me miraba y no podía hablar. O sí. sea, el Es una de las miedo, reacciones más impactantes del miedo. lo que dice Sofsky, ¿no? Lo Sí, la atraviesa usted parálisis. inesperadamente, o sea, lo Lo consume. desprende. Uy, Me hace pensar sí. Sofsky en una especie de singularidad, ¿no? Porque no hay nada más. Él dice, usted está completamente envuelto, usted es miedo, usted encarna el miedo, que en últimas jamás se desprende de lo corporal, ¿no? Toda reacción de miedo es netamente corporal. Ni siquiera hay una reacción
eh, digamos, previa de manera racional, porque es imposible, es el cuerpo el que reacciona. El impulso de fuga queda bloqueado, dice él. O sea, es que Tremendo. el tipo es brutal. Sí, sí, sí. En ese sentido, veo yo que, o sea, bien, hay sociedades, de una u otra forma, no nos vamos a ir tanto por lo político, porque acá como lo sustancial es el enfoque antropológico del individuo, no el enfoque político de la sociedad. Hay sociedades que aprenden pues a reconstruir esto y terminan con un trauma, ¿no? Que es lo que se dice, por ejemplo, que le pasó a Estados Unidos después de la Primera Guerra, ¿no? La pérdida de la inocencia norteamericana, que usted ve, por ejemplo, eso yo siempre en pregrado era como mi tema de investigación, recién empecé, y era el cine. Usted ve las películas de antes de bueno, de entreguerras más o menos, sí, como más o menos lo que estuvo después, hecho así recién se acabó la Primera Guerra Mundial, que estaban bien montados, y son comedias, hay mucha comedia familiar, ¿sí? Y no sé, los personajes son agentes del gobierno, pues no en sentido policial. Por ejemplo, hay una que se llama The Big Guy, que es como el gran chico, y esa la protagoniza, no me acuerdo cómo se llama el tipo, pero es sobre un agente de precios que descubre que hay corrupción en la mafia. Entonces como que el tipo va y pesa el arroz varias veces y como que son las aventuras del man descubriendo que los precios están alterados en la ciudad. Después de la Segunda Guerra Mundial usted tiene, no sé, detectives como los de Bogart, ¿sí? Como los de Mitchum. Y son películas sucias, siempre es de noche, siempre están atormentados, siempre están mojados porque está lloviendo todo el tiempo, siempre hay tiroteos y ya nunca es de día, siempre es en edificios en construcción y la policía siempre está rondando, entonces como que el alma y la cultura y la estética norteamericana se transfigura después de esa pérdida de la inocencia, porque hay una canción, una línea de Los Chicos del Maíz, gran banda que siempre citamos acá, que dice: nos quitaron tanto que también nos quitaron el miedo. Entonces, cuando usted como sujeto se enfrenta a esa pérdida del miedo, ¿qué sigue? O sea, Uf, tremendo. Creo que igual lo que queda, también que es algo que se ve ahorita, no es tanto un sentimiento, bueno, más bien es un sentimiento que está entre la tensión de la angustia y el tedio, ¿no? Porque después del miedo, y dice Sofsky también, hay una especie de falta de esperanza que puede conducir eventualmente a un cinismo. Y entonces es, por ejemplo, esta persona que reacciona o que dice que puede reaccionar de una manera muy neutral frente a cierto tipo de aspectos. No hay esperanza, por tanto no hay reacción. hay dos comentarios como estructurales de este episodio. Lo primero es que esto va a estar dividido en dos, porque la vez pasada hablamos con Douglas como casi 2 horas y tocó recortar resto y esto es re largo y me imagino que la gente se cansó. Un aplauso para las 10 personas que lo escucharon completo, porque sale ahí grandes. Esto va a estar dividido en dos secciones más o menos corticas de 30 largos. Y la segunda es que creo yo que nos estamos refiriendo a un arquetipo, que pues ese arquetipo existe en la cultura popular actual porque este tema es completamente vigente, y es el arquetipo del señor que hacemos el chiste, y acá viene como un poco las referencias que no te comenté para que las tengamos presentes. Por ejemplo, el arquetipo de gente como Thomas Shelby, ¿no? Sí, sí, sí. El tipo, claro. hay una escena en la primera temporada que a mí esa escena me marcó la vida porque yo dije como, yo en ese momento entendí la Primera Guerra y entendí lo que era ser un veterano de guerra, porque el tipo como que se va a enfrentar con otro mafioso, con Billy Kimber, y entonces está en la cantina, y entonces el cantinero le dice: pues usted va a ganar igual, usted es otro nivel, y el man le dice: usted sabía que en la guerra hablábamos del minuto del soldado, y el cantinero le dice: ¿eso qué es? Y el man le dice: es lo que tienes en batalla no tienes nada más, en batalla tienes un minuto, disparas o te vas. Y aprendes a vivir así, y tú vuelves de la guerra, y ves la vida en esa codificación, lo que sea Sofsky, es un presente continuo, atormentado, en el que siempre es ahora y ahora y ahora y ahora y ahora. Y al final terminas perdiéndole el miedo al futuro porque no hay futuro posible. Exacto. Si llegas a 2 horas más tarde en una vida de estas, no hay posibilidad, porque no hay forma incluso de pensarlo. En ese momento, el minuto del soldado es un instante en el tiempo. Exactamente, pero ¿se puede vivir así? O sea, ¿usted cree, por ejemplo, que, no sé, un agente de policía en esta ciudad vive así, o un militar que está en zona roja ahorita aquí en Colombia vive así? No sé, pero me encanta la referencia ahí. Pues, o sea, finalmente, a propósito, sí. acá hay un historiador en YouTube bueno, en YouTube no, el tipo es un duro de la Sorbona, se llama Juan Camilo Vergara,
Y el tipo siempre antes de dar las conferencias que da unos cursos espectaculares de historia, dice como yo no vine a resolver dudas, yo vine a plantearles más dudas. Entonces pues no se pongan bravos si al final tienen más preguntas que las que tenían antes. Entonces pregúntense eso por favor los oyentes de esta vuelta, porque si uno puede vivir así, como véanse la serie, es buena. Entonces, porque el tipo es eso, ¿no? La anulación completa del miedo y él dice, hay otra escena, es que yo me la serie un par veces, me gustó. El tipo es muy interesante como el que tipo narrativo y él dice como hay un capataz, él intenta como amenazar a un capataz y él le dice como usted es un traidor de clase. El capataz le dice a Thomas Shelby porque Sí. pues él finalmente era raso, ¿sí? Y termina siendo un multimillonario mafioso. Y el man dice, yo soy la demostración de lo que cualquier obrero puede lograr si se lo propone. Ah, entonces esa anulación del miedo finalmente no termina anulándole solo el miedo a usted de disparar un arma, sino el miedo a todo. Sí, sí, creo que precisamente eso es lo reactivo en esa especie de resignificación, ¿no? Del miedo también y del trauma además. Porque lo que permite, y es un poco también a propósito de nuestra lectura de Butler, es como uno nunca abandona el miedo, simplemente hace frente a eso cualquier cosa. O Es el sea, hondo mar que llevamos dentro. sí, sí, claro, y el miedo está, pero cómo usted actúa sabiendo que el miedo está ahí. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cuál es el espectro de posibilidades cuando usted es capaz de ser consciente de que el miedo lo está atravesando? De que el hondo mar está dentro. De que el hondo mar está a Porque si punto. se supera el miedo ya no hay valentía de por medio, ¿no? Si se supera el miedo ya no, o sea, sin miedo la valentía pues no tendría sentido. Es un poco también como el pacifismo, ¿no? Una persona pacífica solo es pacífica si es capaz de ejercer violencia, de lo contrario es una persona inofensiva. Sin miedo no habría un acto de valentía, no habría un acto de superación en ese sentido, de la referencia acá de Tommy Shelby. Hay una otra referencia en Blade Runner, no sé si la vio, pero hay una Sí, línea alguna muy, vez. muy famosa donde, no me acuerdo quién le dice a quién, pero la idea es que la frase dice como, ya sabes lo que es vivir con miedo, ¿cierto? Y el otro le dice sí, y el otro le responde como, eso es lo que significa ser esclavo. Okay. Entonces, finalmente, quien se sale del miedo está, o sea, está en un estado, en un nihilismo tan profundo como el esclavo, se puede pensar. ¿Quién se sale del miedo? Quien está inserto en el miedo. Por eso, ambos. Thomas Shelby le importa lo mismo la vida que un esclavo. Alguien que Sí, venció todo miedo y que ya está más allá del bien y del mal. sí, sí. Pienso también un poco en ese tema de, digamos, trayendo más elementos de la serie respecto a la superación de la muerte, ¿no? Una Ajá. especie de la posibilidad de estar muerto pero no En estarlo. el frío invierno. ¿Usted sabía que eso es un poema en la serie cuando antes de que siempre como antes de que de que sienten que los van a matar, dicen como en el frío invierno, ¿se ha Sí, sí, visto? sí, recuerdo algo, In The recuerdo Bleak algo. Midwinter. Sí, sí. Eso es una línea de Rossetti, de Cristina Rossetti, la Ok. hermana de Dante Gabriel, la poetisa Sí, sí, esta sí. victoriana. Es una línea de ella, es una canción de Navidad. Y se le cantaba esa canción en las trincheras, y pues la canción era alegre hasta la Primera Guerra, porque al tipo Ujú. les tocó pasar Navidad allá 3 años, bien jodidos. Entonces como que la canción terminó volviéndose como, menos mal estamos acá, porque pues Sí, pasamos otra, sí, como nos salvamos una vez más, pero quién sabe cuántas. Por eso ellos la dicen antes de morir, porque es como ya fue la última, en el sí, frío y eso es invierno. interesante, esa superación de la muerte, digamos, pensando otra vez en lo que venimos hablando al principio sobre el miedo colectivo, ¿no? Uno de los miedos colectivos, creo yo, más impactantes es el miedo a la muerte, que se estudia desde la filosofía un montón. Y cuando se supera ese miedo, ¿qué más queda? Entonces es otra vez el estar inserto, digamos, en una especie de estructura dominando este temor. Está bien, puedo morir, pero no voy a morir. Pero entonces eso, creo que lo importante ahí es pensar precisamente si la superación o si la conciencia de que pude haber muerto pero no lo estuve, pero no lo estoy ahora, como que me libera en cierto sentido, ¿no? Acá estamos como haciendo un ping-pong conceptual, porque hay una línea, de nuevo, los chicos del maíz, en una canción que se llama El miedo a cambiar de bando,
No sé si. Y hay una parte donde los tipos dicen como nos han prohibido soñar y nos han atado a la butaca. Y luego dice el que siembra miseria recoge bombas lapa. Entonces ahí hablamos de un miedo político completamente, cuando el miedo va a cambiar de bando. Políticamente hablamos de que somos los oprimidos y el miedo va a ir a los opresores. Sí, hablando un poco de ese miedo colectivo a la muerte. Yo tenía una gran pregunta que no, la verdad no la pude resolver porque hay un poema de una nena, una poetisa española, que es brutal, era rapera también, se llama Gata Katana. Y la vieja tiene un poema que se llama Como aman los pobres. ¿Sí? Ok. Y la primera línea del poema es: no aman de igual forma los ricos y los pobres. Yo tengo una pregunta para usted y es: ¿temen de igual forma los ricos y los pobres? Los ricos sienten que el miedo puede cambiar de bando y por eso hacen lo que hacen. En este canal tenemos una postura radicalmente de clase y a pie proletaria y andamos en Sí. Trasmi. Entonces, ¿siente usted que hay un temor arriba por lo que ha visto en la vida, por lo que ha pensado, por la gente que ha conocido? Hay un temor hacia el de abajo, de que esto en algún momento se me puede voltear y terminamos todos jodidos. Que pase lo de María Antonieta. Ajá. Un poco, sí. Yo creo que los miedos son completamente diferentes. O sea, no, no estoy seguro de tener una respuesta tampoco, pero me parece que la temeridad es netamente distinta. Es probable que el que esté arriba, digamos, en esta posición jerárquica, un poco económico-política, tenga miedo de ser suplantado en su posición, incluso entre ellos, ¿no? Siento que entre ellos hay una especie de temeridad ahí muy de su círculo, y de la misma manera hay una temeridad, digamos, en la base de la pirámide, pero tiene que ver con un miedo más, es un miedo más, como diría así coloquialmente, un miedo más de calle. Me hace pensar un poco en una obra de Vallejo, La Virgen de los Sicarios, Ujú. ¿no? Esa es una muestra de la superación del miedo frente a un lugar excesivamente violento, ¿no? Todo es violencia constante, se habla de una muerte a destiempo, ¿no? Pues lo que me queda acá, otra vez la muerte, ¿no? Sí, ya estoy muerto en vida, en cualquier momento una bomba, un sicario, una bala, una riña, un atraco. Ese miedo es completamente diferente del miedo del rico. Los ricos temen mucho la posición y, en efecto, las relaciones de poder que tienen allá entre ellos y con uno. Sin embargo, sí hay una especie de resistencia por parte de, otra vez, esa base de la pirámide hacia como ese ejercicio del miedo con estas personas, ¿no? O sea, con los que estamos ahí, digamos. Hay una resistencia. Yo no sé si uno puede llegar a conocer de qué manera realmente se puede resistir y si es efectivamente una resistencia, digamos, posible, que tenga un valor significativo, sino simplemente una reafirmación de ese lugar en esa jerarquía. Ok. Hay dos cosas y como un poco, pues no validando, porque pues, acá los invitados tienen su postura per se, no validando, pero sí un poco como que contrastando con su aporte. También eso lo comenta Nussbaum, o sea, está bien sustentado su punto en Nussbaum, porque ella dice que vivimos en una sociedad profundamente atravesada por una retórica del miedo, en la que a todos, o sea, a todos los estratos y a aquellos que controlan un poco los hilos de la sociedad, entiéndase los medios, entiéndase las autoridades, y por ejemplo la policía, que eso lo decía Galeano acá en este apartado, habla el negocio del miedo, La industria del miedo. la industria del miedo, habla Galeano. Entonces, finalmente Nussbaum dice, claro, vivimos en una retórica del miedo en una sociedad donde, por ejemplo, instituciones como la policía, el ejército están sustentados completa y absolutamente por el miedo. El hecho de que existan comandantes en la policía y en el ejército es porque es una sociedad de miedo, ¿sí? Entonces, ella va a decir que igualmente a los medios les sirve crear esta propaganda tanto clasista como aporofóbica, xenofóbica, así en todos los sentidos, homofóbica, ¿sí? O sea, siempre el distinto va a ser asociado en un sistema casi que nacional socialista, ¿sí? Administrativamente se va a asociar al opuesto con la amenaza, ¿no?
Entonces ahí nace un poco también la diatriba, ¿no? La disyuntiva, porque por ejemplo los chicos del maíz están sustentados en que al rico no hay que temerle, sin embargo lo odiamos, ¿sí? Y pues está esta postura de que se ha visto en estos videos de White Lombians, recomendamos la cuenta de White Lombians en Instagram. Por ejemplo, no sé si vio el video de esta señora en Medellín con el alcalde, el señor ese Daniel Quintero, que una señora toda gomela y se iban a subir un ascensor y le dijo, está indiamenta, que hacia acá, que no sé qué. Entonces es como esa fobia, ese asco al pobre, esa ira contra el pobre, Sí, o contra el indígena, o contra el que no es blanco, pues castizo, como dicen los españoles de arriba. Entonces como que a los medios les sirve eso, porque eso divide la sociedad y me permite a mí tener controlados grupos pequeños en claro. vez de un gran grupo que se ponga de acuerdo. Y es más fácil el ejercicio del miedo cuando está dividido, porque se llega de diferentes formas también, ¿no? Digamos que el miedo es todo un espectro acá en nuestra sociedad. Al migrante, al ñero, Exactamente. al sicario. A todo, al que trabaja en tal lugar, al que no, al que hace esto, al que no. Ajá. El miedo al fracaso, por ejemplo, que es el actual miedo, uno de los miedos colectivos, ¿no? Sí, me da cuenta. En esa especie prototípica de medición del éxito. El miedo al fracaso es una de las cosas que más conmueve a la gente, ¿no? Es en ese estado de conmoción, e incluso entre la angustia y el tedio otra vez. Claro, porque finalmente el fracaso, como nos lo han vendido en esta matriz de retórica del miedo, en la que los medios te dicen, si fracasas, pierdes, se anula. Exacto. Fracasar es lo mismo casi que morir, porque es la anulación de toda posibilidad antropológica del sujeto, de toda salida, de todo conocer. Incluso para muchos puede ser peor, ¿no? El tema de la dignidad. Hablaba la vez pasada con un conocido sobre qué puede ser peor que la muerte en un sentido de vulnerabilidad, y decía, querer usted vivir pero no ser digno de vivir. Ush, muy Primo Levi, ¿no? Sí, un poco, sí. Muy este estilo de Primo Levi. Claro. Y nos levantábamos. Una reafirmación de la vida en la que es imposible igual hacer algo con su vida. Y eso se parte de cómo se ejerce el miedo en las diferentes clases. Haciendo un comentario medio pedante y todo, pero vale la pena, es cuando usted rompe la teoría espinosista, ¿no? Cuando el conatus ya no puede ser conatus, ¿no? Entendemos el conatus como la noción de que todo sujeto o ser, si todo el ser es absoluto, entonces todo ser pues hace todo lo posible por perseverar en sí mismo. Si un libro hace todo lo posible por ser libro, ¿sí? Una mesa por ser mesa, un ser humano por ser humano, Sí. un gato por ser gato, ¿sí? Se esfuerzan en eso inconscientemente. Entonces cuando usted ya no se puede esforzar más en ser de ninguna forma humano o nada, ahí ya usted traspasó el miedo, cayó en angustia y casi que está Claro. en un limbo, en una zona gris que creo que ni siquiera lo que decía Piat Bonet, ¿no? Lo que no tiene Lo que no nombre. tiene nombre, Está sí, usted ahí en sí. esa... ¿Cómo es? No es que no tiene nombre. No tiene- Ese es el ejemplo perfecto. Hay un tema ahí y es como volviendo unos 2 pasos. Y es, claro, a mí me da miedo que venga, no sé, en la zona rural, que venga pues este terrateniente a quitarme mi tierra, ¿sí? En un contexto de no violencia armada política, sino en un contexto pues del siglo XX, terratenientes pues, siglo XIX más bien, y a parceros y todo este tema, ¿sí? Que así nace de hecho la guerrilla en Colombia, ¿no? Que es un conjunto de personajes campesinos, pues el campesinado obrero que se pone de acuerdo para parcelar las grandes haciendas, los grandes pues plantíos y demás. Entonces ahí nace una noción que es la que lo invito a pensar ahora en este rato que nos queda de capítulo, que tal vez incluso acá podemos hacer un pequeño cierre. Si quieren, acá se puede hacer una pausa. Creo que acá va a terminar este episodio y continuaremos en el siguiente. Entonces, si quieren seguir escuchando, si les gustó, vayan al otro. Si no, pues hasta acá se cierra un punto y se abre otro en la siguiente. Entonces, cualquier cosa, nos seguimos escuchando por allá.